Samuel pensó que aquella puerta era demasiado grande para tocarla. Eso pensó la primera vez que se encontró frente a aquella enorme casa. La puerta era enorme y brillaba como si hubiera sido pulida esa misma mañana, con un número dorado en el centro que parecía mirarlo fijamente, recordándole que ese no era su mundo. El bebé en sus brazos se removió y emitió un quejido suave, casi un suspiro. Samuel ajustó la manta que lo cubría, intentando que el viento helado no le atravesara hasta los huesos. Tenía 12 años, pero en ese instante se sentía más pequeño que nunca. «Vamos, aguanta un poco más», susurró, como si el recién nacido pudiera entenderlo. La calle estaba desierta. Ni un coche ni un perro, ni un ruido más allá del golpeteo constante del viento contra los árboles. La mansión frente a él parecía sacada de un sueño ajeno. Paredes blancas, ventanales que reflejaban la última luz de la tarde, y un portón negro que se abría solo con un control remoto que Samuel jamás podría tener. Se armó de valor y tocó. Un golpe suave al principio, como para probar el sonido. Nada. Respiró hondo y golpeó más fuerte. Una sombra se movió detrás del vidrio. Luego un hombre alto, de traje impecable y mirada afilada, abrió la puerta apenas lo suficiente para mirarlo de arriba abajo. «¿Qué quieres?». Su voz no sonaba hostil, pero tampoco acogedora. Samuel tragó saliva. «Necesitamos ayuda». El hombre miró al bebé y luego a Samuel, como intentando unir piezas que no encajaban. «¿Dónde están tus padres?». «No tengo». Samuel bajó la mirada. «No están». Un silencio espeso llenó el espacio. El hombre suspiró, abrió la puerta un poco más y le indicó que entrara. El calor que escapó de la casa golpeó el rostro de Samuel como una bofetada inesperada. Dentro, todo brillaba. Alfombras gruesas, un aroma suave a madera y flores frescas, y un silencio distinto, no el de la calle vacía, sino el de un lugar donde nada malo podía entrar, o eso parecía. «Dime tu nombre», pidió el hombre mientras cerraba la puerta. «Samuel, yo soy Ernesto Valdivia». Su tono era seco, como si presentarse fuera más un trámite que un gesto de cortesía. «Ahora explícame qué haces con un bebé en brazos». Samuel apretó al pequeño contra su pecho. Sentía que si se lo quitaban, se quedaría vacío. «Lo encontré. Estaba en una caja detrás del supermercado». Los ojos de Ernesto se entrecerraron. «¿Hace cuánto?». «Hace unas 3 horas». El millonario frunció el ceño. Caminó hacia un teléfono inalámbrico que descansaba sobre una mesa de cristal. «Voy a llamar a la policía». «No». La voz de Samuel salió más alta de lo que esperaba. Ernesto lo miró sorprendido. «¿Por qué no?». Samuel dudó. No sabía si podía decirle toda la verdad. No sabía si podía confiar en ese hombre elegante que parecía hecho de otra materia. «Si llaman a la policía, se lo van a llevar y yo prometí que lo cuidaría». Ernesto lo observó en silencio. Había negociado con empresarios sin escrúpulos, había lidiado con banqueros y políticos, pero ese niño tenía una mirada que no se podía falsificar. «Ven», dijo finalmente, y lo guió hacia una sala amplia con sillones de cuero y una chimenea encendida. El calor abrazó a Samuel de inmediato. Se sentó en el borde de un sillón con el bebé aún apretado contra sí. «Tiene frío», murmuró. Ernesto asintió y llamó a alguien. Una mujer apareció casi al instante, uniforme impecable, cabello recogido y una expresión que mezclaba curiosidad y recelo. «Marina, trae una manta limpia y agua caliente». La mujer desapareció en silencio y volvió con lo pedido. Samuel aceptó la manta, con manos temblorosas. «Gracias», dijo en voz baja, y envolvió al bebé con cuidado. Ernesto se sentó frente a él. «Samuel, ¿me vas a decir la verdad?». El niño levantó la mirada. Había aprendido que, en la calle mentir a veces te salvaba, pero también sabía que ciertas personas podían oler una mentira a kilómetros. Y ese hombre parecía uno de ellos. «No lo encontré por casualidad», confesó al fin. «Lo dejaron para mí». La chimenea crujió, como si también hubiera sentido el peso de esas palabras. «¿Cómo que lo dejaron para ti?». Samuel respiró hondo, buscando valor. «Una mujer vino a donde yo duermo. Me dijo que tenía que cuidarlo, que alguien vendría a buscarlo, pero no volvió». «¿Quién era?», preguntó Ernesto, inclinándose hacia adelante. «No sé», no dijo su nombre. «Solo que si lo entregaba a la gente equivocada,
no volvería a verlo. Ernesto sintió una punzada en el pecho. Había escuchado muchas historias en su vida, pero esa tenía un eco peligroso. ¿Por qué yo, Samuel? ¿Por qué tocar mi puerta? El niño bajó la mirada. Porque dicen que usted puede ayudar. ¿Y por qué? Porque la casa más grande siempre tiene comida. El millonario sonrió apenas. No era una sonrisa de burla, sino una mezcla de tristeza y reconocimiento. ¿Y tú qué comes, Samuel? Lo que encuentre. Ernesto se recostó en su silla, evaluando. Ese niño estaba flaco, sucio, pero había algo en su voz, una firmeza rara para alguien de su edad. La puerta volvió a abrirse. Marina regresó con una mamadera improvisada y un pequeño frasco de leche caliente. No teníamos fórmula, señor. Pero, está bien, gracias, dijo Ernesto, y se la pasó a Samuel. El niño la tomó, algo torpe, pero con un cuidado absoluto. El bebé empezó a succionar con avidez. Samuel lo miró con un orgullo que no coincidía con su estatura ni su ropa gastada. ¿Qué vas a hacer cuando crezca?, preguntó Ernesto, casi sin pensarlo. No lo sé. Samuel hizo una pausa, y su voz se volvió más baja. Solo sé que no quiero que pase hambre. Ernesto lo observó en silencio. La llama de la chimenea proyectaba sombras largas en las paredes. Había algo en esa escena que removía recuerdos que él mismo creía enterrados. Voy a hacer unas llamadas, dijo al fin. Y tú, Samuel, no te muevas de aquí. Mientras Ernesto salía, Samuel se quedó acariciando la cabeza del bebé. Sentía que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. No sabía que, en ese instante, su vida, y la de ese niño, estaba a punto de enredarse con secretos que podían destruirlos o salvarlos. Ernesto subió las escaleras con pasos firmes, pero en su cabeza todo era un torbellino. Apenas llegó a su despacho, cerró la puerta y tomó el teléfono. Germán, dijo apenas escuchó la voz al otro lado. Necesito que investigues algo. ¿Qué tan urgente?, preguntó su amigo, un detective privado con más de 20 años de experiencia. Nivel vida o muerte. Un niño de 12 años acaba de tocar mi puerta con un bebé en brazos. Dice que se lo dejaron para cuidar. Necesito saber si hay algún reporte de menores desaparecidos en las últimas 48 horas, especialmente un recién nacido. Dame unos minutos. Ernesto colgó y apoyó las manos en el escritorio. Desde abajo el murmullo de la chimenea y algún sonido de cubiertos le recordaban que Samuel seguía allí, aferrado a ese bebé como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Y tal vez lo era. El teléfono sonó. No hay reportes que coincidan, informó Germán, ni en hospitales, ni en denuncias familiares. O este es un abandono encubierto, o algo mucho más turbio. Turbio como que, trata de personas, venta ilegal de menores. Ernesto sintió un escalofrío. Necesito que vengas aquí. Voy en camino. Cuando bajó de nuevo, encontró a Samuel medio dormido en el sillón, pero con los ojos abiertos cada vez que el bebé se movía. Marina estaba cerca, fingiendo ordenar unas revistas, pero en realidad observaba con atención. Sube las escaleras, Marina, indicó Ernesto. Prepara el cuarto de huéspedes. La mujer frunció el ceño. ¿Va a quedarse, señor? Sí, los dos. Samuel lo miró sorprendido. Podemos quedarnos aquí, por ahora. El niño asintió y volvió a concentrarse en el bebé, que había vuelto a dormirse. Minutos después, el sonido del timbre rompió el silencio. Germán entró sin rodeos, saludó con un gesto y se inclinó hacia Samuel. Hola, campeón. ¿Me dejas ver al pequeñito? Samuel dudó. Ernesto intervino. Es de confianza. Con movimientos lentos el niño le mostró al bebé. Germán lo revisó como quien busca señales invisibles, marcas, heridas, signos de descuido. Está limpio, sin señales de maltrato, pero este pañal hay que cambiarlo ya. Samuel se sonrojó. No sé cómo. Ernesto le hizo un gesto a Marina, que suspiró y llevó al bebé a otra habitación. Samuel, dijo Germán, sentándose frente a él, ¿puedes contarme exactamente lo que pasó antes de llegar aquí? El niño respiró hondo.
Dormía en la parte trasera de un taller abandonado. Una señora llegó, me despertó, y me puso esto en los brazos. Dijo que si venía alguien preguntando, que dijera que lo encontré en la calle, pero que lo cuidara hasta que pudiera volver. ¿Describiste a la mujer?, preguntó Germán, sacando una libreta. Era alta, delgada, pelo largo, castaño. Tenía una cicatriz aquí, señaló su ceja derecha. Ernesto y Germán intercambiaron una. ¿La conocías?, insistió el detective. No, pero sabía mi nombre. Eso encendió todas las alarmas. Germán cerró la libreta. Te recomiendo que no salgas de esta casa hasta que sepamos quién está detrás de esto. Samuel bajó la cabeza. No salgo mucho de todos modos. Esa noche Ernesto no pudo dormir. Caminaba por el pasillo como un animal enjaulado, pensando en todas las posibilidades. ¿Quién le dejaría un bebé a un niño? ¿Y por qué? Cuando al fin entró en el cuarto de huéspedes, encontró a Samuel despierto, sentado en el borde de la cama, con el bebé dormido en su regazo. ¿No duermes?, preguntó Ernesto. Si me duermo, él podría despertarse y llorar, y no quiero molestar. Ernesto se apoyó en el marco de la puerta. Este no es un hotel, no me molestas. Samuel lo miró y por primera vez, sonrió apenas. Gracias, señor. Llámame Ernesto. Hubo un silencio breve, roto solo por la respiración pausada del bebé. ¿Cómo se llama?, preguntó Ernesto. Y yo. No me lo dijo. El millonario suspiró. Entonces habrá que buscarle uno, al menos por ahora. Puedo elegirlo yo. Samuel levantó la vista con un brillo que no le había visto antes. Claro. Niño pensó unos segundos. Mateo. Siempre me gustó ese nombre. Mateo. Entonces confirmó Ernesto. Ahora intenta dormir. A la mañana siguiente el teléfono de Ernesto sonó temprano. Germán. Revisé cámaras de seguridad de la zona del taller. Encontré a la mujer. Coincide con la descripción de Samuel. Entró a pie, salió sin el bebé y tomó un taxi. Estoy rastreando la placa. Avísame en cuanto sepas algo. Cuando colgó, vio que Samuel estaba en la cocina con Marina, intentando preparar un biberón. No así, niño, que lo cortas, decía ella divertida. Así. Mira, Ernesto se acercó, aprendiendo rápido. Sí. Samuel parecía orgulloso. Mateo no lloró en toda la noche. Ernesto asintió, pero en el fondo sabía que aquello no podía durar mucho sin respuestas. A media mañana, Germán volvió con novedades. El taxi dejó a la mujer en un edificio viejo en la zona centro, y Ernesto bajó la voz. Ese lugar es un punto caliente de una red de tráfico de menores que hemos estado investigando. Samuel, que escuchaba desde la puerta, se puso rígido. Van a ir por ella, sí, pero no es tan sencillo. Si entramos sin orden judicial, la espantamos. ¿Y mientras tanto qué?, preguntó Ernesto. Mientras tanto este niño y el bebé no pueden salir de aquí. Deberías considerar que ya están en el radar de gente peligrosa. Ernesto miró a Samuel. El niño no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Estaba acostumbrado a estar en peligro. Esa noche, Ernesto se sentó con él en la sala. Samuel, necesito que me digas la verdad completa. ¿Por qué confiaste en mí? ¿Por qué mi casa? El niño dudó, luego habló. Hace tiempo escuché a unos hombres decir que usted ayudó a una familia cuando su hijo se perdió. Dijeron que no aceptó dinero ni salió en las noticias, que solo lo hizo porque podía, y creíste que haría lo mismo por ti. No por mí, por él. Miró al bebé. Yo. Ya estoy acostumbrado a lo que me toque vivir, pero él no. Ernesto sintió un nudo en la garganta. No esperaba que esas palabras vinieran de alguien tan joven. Aquí van a estar seguros, Samuel. Te lo prometo. El niño asintió. No dijo gracias, pero en su mirada había algo más fuerte, un destello de confianza. 2 días después, Germán llegó con la noticia que lo cambiaría todo. Localizamos a la mujer. Y no está sola. Vive con 2 hombres que tienen antecedentes por secuestro y contrabando. ¿Qué quieren de un bebé?, preguntó Ernesto, incrédulo. ¿Venderlo? ¿O usarlo para chantajes? No lo sé,
pero tu nombre apareció en una de las escuchas. Samuel lo miró alarmado. Nombre. El de Ernesto, aclaró Germán. Parece que sabían que el bebé podría acabar aquí. Ernesto sintió que la pieza que faltaba empezaba a encajar, y no le gustaba el dibujo que formaba. Vamos a necesitarlos como testigos, dijo Germán mirando a Samuel. El niño apretó los labios. Si eso significa que Mateo estará a salvo, lo haré. Ernesto lo miró como si estuviera viendo a alguien mucho mayor. Pero con protección, no te vas a acercar a esa gente. Lo prometo, respondió Samuel. La operación se planeó para la noche siguiente. Samuel, desde la seguridad de la casa, escuchaba el tic-tac del reloj como si fuera una cuenta regresiva. Ernesto, aunque intentaba no mostrarlo, estaba igual de tenso. A las 11:30, Germán llamó. Tenemos a la mujer y a los 2 hombres. Encontramos fotos del bebé. Hizo una pausa. Ernesto, había una carpeta con tu nombre. ¿Qué dice? Parece que el bebé es hijo de alguien que quiere acercarse a ti, pero no de forma limpia. Voy a necesitar que vengas a verlo. Cuando Ernesto colgó, notó que Samuel lo observaba. Va a irse, sí, pero vuelvo pronto. Quédate con Marina. Samuel asintió, pero algo en su mirada le dijo a Ernesto que no estaba convencido. En la comisaría, Germán le mostró la carpeta. Adentro había recortes de prensa sobre Ernesto, fotos de su casa, y una nota escrita a mano. El niño es la llave. La deuda se pagará. Ernesto sintió un frío distinto, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. Esto es personal, sí, confirmó Germán. Y no va a terminar aquí. Cuando volvió a casa, encontró a Samuel despierto, con el bebé dormido en sus brazos. ¿Pasó algo? Preguntó el niño. Ernesto lo miró, y por un momento dudó si contarle la verdad, pero luego pensó que ese niño había enfrentado más cosas que muchos adultos. Sí. Vamos a necesitar estar más unidos que nunca. Samuel asintió lentamente. Entonces, ya no somos solo tú y yo cuidando a Mateo. Somos un equipo. Ernesto sonrió por primera vez en todo el día. Exacto, Samuel. Un equipo. Durante las siguientes 2 semanas, la mansión dejó de ser solo la casa de Ernesto para convertirse en un refugio. Samuel ya no dormía con un ojo abierto como en la calle. Mateo empezaba a balbucear sonidos que llenaban de vida las mañanas. Marina, aunque al principio recelosa, se había vuelto casi una tía para ambos. Pero esa calma era frágil, como la superficie de un lago antes de una tormenta. Ernesto lo sabía. Lo único que no sabían era cuándo llegaría el golpe. La respuesta vino una tarde de martes. Ernesto estaba en su despacho revisando unos documentos cuando sonó su teléfono. Valdivia, contestó. Tenemos un problema. La voz de Germán era grave. Uno de los hombres que arrestamos quedó en libertad por falta de pruebas. Y según mi fuente, sabe exactamente dónde vives. Ernesto sintió que el estómago se le encogía. Samuel y Mateo, seguros por ahora, pero no lo estarán si ese tipo llega primero. Ernesto salió del despacho casi corriendo. Encontró a Samuel en el jardín, jugando con Mateo en una manta sobre el pasto. El niño levantó la vista y notó enseguida la tensión en el rostro del millonario. ¿Qué pasó? Tenemos que entrar ahora. Marina lo siguió sin hacer preguntas. Ernesto cerró todas las puertas y activó la alarma perimetral. Samuel, escucha con atención. Si suena una sirena larga, tú tomas a Mateo y corres al cuarto seguro. ¿Entendido? El niño tragó saliva. Van a venir. No lo sé, pero quiero que estés listo. Esa noche Ernesto no durmió. Caminaba de un lado a otro, revisando las cámaras de seguridad. Cada sombra que se movía en la pantalla le parecía una amenaza. A las 3 de la madrugada, el sensor del portón principal se activó. Ernesto se inclinó sobre el monitor y vio una silueta, alta, solitaria. No puede ser, murmuró. Sin pensarlo,
Bajó con una linterna y un arma que guardaba para emergencias. La puerta se abrió con un chirrido. Afuera, bajo la lluvia, estaba la mujer de la cicatriz, la misma que había entregado a Mateo a Samuel. «Necesito hablar contigo», dijo empapada y con la voz temblorosa. «Estás en problemas», respondió Ernesto. «La policía te busca». «Pero no vine a esconderme. Vine a advertirte». Ernesto dudó, pero la hizo pasar. En la sala, con una toalla en los hombros, la mujer habló. «Mi nombre es Clara. Mateo no es cualquier bebé». Samuel, que escuchaba desde la escalera, bajó lentamente. «Entonces, ¿de quién es?». Clara cerró los ojos un momento. «Es hijo de la hija menor de un hombre muy poderoso. Ella quiso protegerlo, pero su familia lo ve como un obstáculo para sus planes. Pensaban desaparecerlo y culpar a alguien más». «¿A mí?», preguntó Ernesto. «Sí. Tú eres el blanco perfecto. Tienes recursos, enemigos y una vida que pueden destruir con un solo escándalo». El silencio fue absoluto. Ernesto se pasó la mano por el rostro. «¿Por qué me lo diste a mí entonces?». «Porque sabía que no lo entregarías. Y porque Samuel me recordó a mí de niña». El niño parpadeó, confundido. «¿Nos conocemos?». «No, pero te vi un par de veces cerca del taller. Vi cómo protegías a un perro callejero de unos chicos más grandes. Supe que si dejaba a Mateo contigo, harías lo mismo». Ernesto respiró hondo. «¿Ahora qué?». «Ahora, ellos saben que fallé, y vendrán por ustedes». La advertencia no tardó en cumplirse. 2 noches después, la alarma sonó con un pitido agudo. Ernesto corrió hacia la sala de control. 3 vehículos sin placas habían detenido frente a la reja. «Samuel, al cuarto seguro», gritó. Pero Samuel, en vez de correr, se asomó por la ventana del pasillo. Vio a 3 hombres bajando de las camionetas, armados. Uno de ellos era el mismo que Germán había descrito como recién liberado. Marina tomó a Mateo y lo llevó al cuarto blindado. Ernesto trató de empujar a Samuel hacia allí, pero el niño se resistía. «No voy a dejarte solo. No discutas, Samuel». En ese instante se escuchó un golpe fuerte. Habían forzado la reja. Ernesto cerró la puerta del cuarto seguro y se quedó afuera con su pistola, listo para enfrentar lo que viniera. El primer hombre en entrar fue el de la chaqueta negra. Ernesto lo derribó de un golpe seco, pero detrás de él vinieron otros 2. La sala se convirtió en un caos, muebles volcados, cristales rotos. Samuel, escondido detrás de una columna, vio cómo uno de los atacantes levantaba un arma hacia Ernesto. Sin pensarlo, tomó un pesado florero y lo lanzó con todas sus fuerzas. El objeto impactó en la cabeza del hombre, dándole a Ernesto el segundo que necesitaba para desarmarlo. «Te dije que te escondieras», le gritó Ernesto, empujándolo hacia la escalera. «Y yo te dije que no iba a dejarte solo», respondió Samuel, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Las sirenas de la policía llegaron minutos después, junto con Germán y su equipo. Los atacantes fueron reducidos y esposados. Entre ellos estaba el hombre recién liberado. «Se acabó», dijo Germán, pero Ernesto sabía que no. Samuel se sentó en el sofá, jadeando. «Mateo está bien». Marina salió con el bebé en brazos. «Está perfecto». El niño sonrió, agotado. «Entonces, valió la pena». Ernesto lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Eres más valiente de lo que debería ser alguien de tu edad. Aprendí de ti». En los días siguientes, la investigación de Germán destapó toda la red detrás del intento de secuestro. El nombre de Ernesto fue limpiado públicamente, y la familia poderosa que quería deshacerse de Mateo fue expuesta. La custodia del bebé quedó en manos de Ernesto y Samuel. Legalmente, el millonario lo adoptó como hijo, y Mateo como su hermano menor. Marina bromeaba diciendo que ahora la mansión parecía guardería, pero nadie podía negar que había más vida que nunca. El día de la audiencia final de adopción, Samuel se puso la única camisa nueva que tenía, regalo de Ernesto. En la sala del juez, cuando le preguntaron si aceptaba a Ernesto como su padre, no dudó. «Sí, porque él no solo me dio una casa, me dio una familia». Ernesto sintió que las palabras se le quedaban cortas. «Y él me enseñó que ser padre no es un título, es una decisión». El juez sonrió y firmó los documentos. Meses después, una tarde tranquila,
Los tres estaban en el jardín. Samuel corría detrás de Mateo, que daba sus primeros pasos torpes sobre el césped. Ernesto los observaba desde la terraza, con una taza de café en la mano. «Papá», dijo Samuel, acercándose, «¿te arrepientes de haber abierto la puerta esa noche?». Ernesto sonrió. «Esa noche pensé que iba a ser un problema, pero resultó ser lo mejor que me pasó en la vida». Samuel lo abrazó. «Yo también lo creo». El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja. Ernesto miró a sus hijos, porque así lo sentía ya, y pensó en todo lo que habían pasado. El miedo, las noches sin dormir, la violencia que casi les arrebata lo poco que tenían. Pero también pensó en lo que habían ganado: confianza, un hogar, la certeza de que nunca más estarían solos. Samuel se dejó caer en el pasto junto a Mateo, que reía a carcajadas. «Vamos a estar bien, ¿verdad?», preguntó mirando al cielo. Ernesto se acercó y se sentó con ellos. «Sí, Samuel, pase lo que pase, vamos a estar bien, porque ahora somos familia». La cámara invisible que parecía capturar ese momento no mostraba lujos ni títulos, sino tres personas sentadas en un jardín, compartiendo algo más valioso que cualquier fortuna: un amor que había nacido en la puerta de una mansión, y que ahora era el cimiento de sus vidas. Y así, el niño que una noche pidió ayuda con un bebé en brazos encontró no solo protección, sino un lugar al que llamar hogar, y un padre que contra todo pronóstico, aprendió a abrir su puerta y su corazón.